Bien. O sea, no es una cosa ocasional, sino que ya Va a tiene una ser, cierta frecuencia. Es un invitado estable. Lea Bien. Pichighelli nos va a hablar de qué será la felicidad, ¿no? Pichighelli le decía yo, ¿es lo mismo? Pichighelli. Ah, Ajá, está bien, Pichighelli. sí. Yo dije mal. Pichighelli. Pichighelli. Pero es aceptable. Bueno, Me perdonan. bueno, no tengo por qué saber todas las pronunciaciones. Pichighelli. La próxima te lo digo bien, lo prometo. No hay problema. Quería decir 3 cosas de lo que hablaron A anteriormente. ver, Un dale. saludo a los amigos del Oye. Ah, bien, bien. Segundo, bien, perfecto. me encantaba Miranda, el primer Miranda. disco sobre todo. Otro más, o sea, y esto es un tercero- complot, porque yo hacerme bullying. Y tercero me parece que es rock. Digo. Es verdad, ahí La- está. en la la- Y actitud, parece en que la el actitud. invitado estable se va a ir, no es rock. En, ¿No la es mu- rock? en lo No, en musical lo no, musical no. Es bueno. pero en la actitud es rock. De todas maneras, me parece que los primeros discos, No sobre tenía todo batería, el no tiene primero y el baterista. segundo, tienen más, o sea, que si bien es una fusión, pero la implicancia y lo disruptivos que fueron, ahí los coloco dentro de la lógica del rock. Sí, sí. No dentro de lo netamente musical. Claro, pero No voy a lo que opinar, decís, no voy a lo que opinar decís para- Lean, tiene que ver mucho, me dudé entre el primero y el segundo. Hay como algunos que dicen que es mucho mejor sin restricciones y otros mentira. Está, o sea, entre los fans de la primera hora está dividido esos dos discos. A mí me gusta más sin restricciones. El cartel de yo los quiero a los dos. Claro. ¿Vos te gusta más es el uno, mentira? el Es uno, mentira. es No, mentira. No importa. ¿Sabés dónde conocimos a Miranda? Aparte, que lo voy a decir ahí en ese día. En la web del Bien- Centenario, No, ¿no? viendo Locomotion en el canal de ahí. Ah, ¿dónde lo conociste? ¿Dónde Claro, lo descubriste? ellos tenían un acuerdo, Sexy Disco se llamaba un sello de Locomotion del canal de televisión. Ajá. Y ahí le pasaban todo el tiempo el video de Romix. Y de, Romix, claro. claro. Entonces, Ellos ahí estuvieron mucha en gente lo una conoció. fiesta que mucha gente los conoció personalmente, incluida yo, en la bodega del Centenario, que estuvo Cerati, y estuvieron afuera mucho tiempo, entonces todo el mundo recuerda haber estado hablando con Miranda ahí en esa bodega. Bien, sé no me si- voy a extender lo mismo, pero el hermano del director de la radio, el Freddy Pacheco, los trajo por primera vez a Mendoza, a Miranda. Es que se venían... tocaron en el Quintanilla, En el Quintanilla, en un boliche sí. del Aristides Sí, y en totalmente. un tercero que ya le voy a preguntar al Freddy cuál es. Y al Quintanilla yo fui, más allá de que no era... Fue en la vendimia, la primera vendimia electrónica en el Frank Romero de. Ah, mirá. Ajá, Eso bien. fue más cuando fueron más famosos. Claro, ya era un toque más famoso. Fueron más under también, pero nunca fueron rock. Bueno, no importa. No, descalifiquemos al odia. rock, por favor. No los odio. Bien, pero no fueron sigamos con el tema. Vamos, ¿Qué temita, será, ¿qué será la felicidad? Hemos hablado de la felicidad. Cuando Lean me dijo el tema, digo, nosotros tuvimos acá un mini segmento que se llamaba el anti-ABC de la felicidad. Incluso entrevistamos a Piña, no me acuerdo a quién más, y le hacíamos como alguna pregunta referida a esto, a qué pensaba sobre ese ABC que existe para ser felices. En este contexto de que nosotros planteábamos el anti-ABC, ¿no? Como que no existía este ABC para la felicidad. Y Piña nos lo contextualizó incluso desde la historia. Ya lo voy a buscar. Fue re interesante como nos lo dijo y algunos otros más que no me acuerdo. Wallace quiénes. creo que también hablamos Wallace con también. Así que interesante traer y retraer el tema de la felicidad, ¿no? Ahora quiero saber esa respuesta. Ya la vamos a buscar, no la Ya la vamos a recuerdo. buscar, la vamos a pero, buscar, pero no- pero Piña nos lo habló desde la historia, incluso, cómo se ha ido transformando el concepto de felicidad, como el mandato de la felicidad a lo largo de la historia. Re interesante. Así Bien, que, bueno, sí, lo voy a buscar porque Ujú. ya te lo vamos a Ya buscar. te lo vendimos bien, te lo Picó, vendimos Muy bien. Picó. bien. Sí, firmemente. Y yo lo traigo desde Freud, ¿sí? Pensaba que será la felicidad y me parece que nos vamos a quedar cortos ya con Freud para poder ir pensándolo. Y se va a seguir un poco la lógica del anti-ABC en el sentido de que es medio complejo pensar qué es. No sé si Ali, si lo han trabajado, podemos hasta poder ir un poco más rápido en algunas cuestiones, pero Freud, en el malestar en la cultura, ubica, ¿sí?, el sentimiento de unión, el sentimiento oceánico de la vida como ese sentimiento que nos une con todo. Ese sería como el primer dato de la felicidad. Es interesante porque digamos, el dato llamativo es que es la unión con el universo, sería la unión con el uno, sería el sin límites. Este sin límites, quizás en los próximos programas, si sigue este tema, será una cuestión que lo podamos abordar desde Lacan, que cuando habla del sin límites tiene que ver más ya con una estructuración y un modo de goce que los ubica en algunas mujeres, ¿sí?, el goce femenino, que se le llama, y en algunos místicos, en esas experiencias místicas. Entonces, pero eso lo vamos a dejar un poco para más adelante. Pero ¿qué es lo que es la felicidad? ¿Qué sería? ¿Un sentimiento, una emoción, una experiencia de cuerpo? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, voy a caer en el lugar común, que es muy difícil ser feliz. Lo que uno piensa siempre es tener muchos o varios momentos felices, pero ser feliz como estado, Como plenitud. yo soy feliz, es muy de
Nada, de frase de... Es muy de revista para ti, ¿no? Tenés que ser feliz, Soy volvemos. feliz, sí, soy feliz. El ser, claro, ubicado ahí. Claro. Pero es una posición, es un momento, y si soy una cuestión, una sumatoria de estados, porque es difícil también mantenerlo, ¿no? Entonces, Claro. porque, bueno, puede ser un momento. Entonces yo pensaba en algunas cuestiones en relación a ciertos momentos en la vida de alguna persona que pueden ser de felicidad, pero rápidamente se fuman, hasta en los propios, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Por qué se diluye tan rápido? Entonces, siguiendo a Freud, él ubica, ¿sí?, que hay un punto en la constitución del sujeto que hace que esto sea, lo voy a decir así con esta palabra, pero fragmentario. ¿Sí? En ese mismo libro, en el Malestar de la Cultura, va a ubicar que el lactante en un comienzo, ¿sí?, no hay una diferenciación entre el yo y no yo, entre la conciencia y el mundo exterior. Y en ese mundo es de plena satisfacción para el lactante. Y ese es un estado que se le dice, o que se llama, narcisismo. Entonces, podemos decir que en el estado narcisista uno es feliz en tanto hay satisfacción de todas las necesidades. Pero no lo puedes decir. No. Bueno, no lo acordamos. No, claro, y no sos consciente en el momento. Claro, no es que no lo puedes decir, no lo puedes recordar. No lo O sea, puedes en ese recordar, momento lo sí. puedes decir, claro. No tiene palabra en el momento. Identificándose Pero feliz. no es menor en una época en la que... Y que no lo casi hay recordamos que- encima, claro, o sea, ajá. fuimos felices, no nos acordamos y no lo pudimos decir, no, todo mal. Y entonces, bueno, sí, no lo podemos. Yo me preguntaba. No me acuerdo. Y no voy a hacer el Tienes esfuerzo que decir, tampoco. sos feliz cuando te preguntan, y cuando era lactante. Debo haberlo sido, pero no me haberlo acuerdo. sido. Qué triste Sin respuesta. responsabilidades, sin deudas, ¿viste? Debo haberlo Feliz. sido, pero no lo recuerdo. Nadando no. ahí, ¿viste? Cuando Bart Simpson lo muestra ahí nadando, feliz, ¿no? Cosas, ¿no? Bueno, vamos. Y en ese punto, fíjense que ya lo estamos de alguna manera ubicando que es un hecho puramente subjetivo. Entonces, si podemos hacer un checklist o un listado de qué es ser feliz, podemos decir, bueno, es esto, la consecución de la meta de un objetivo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cada uno que vaya opinando puede ir agregando a ese listado un montón de cosas que, bueno, pero no es tanto, ¿no? Entonces, la felicidad sería como un momento, o sea, un sentimiento Ajá. netamente subjetivo. Lean, pero lo mismo vos, no se contradice, pero al comienzo dijiste que también hablaste del universo, del océano, o sea, como que no se puede ser feliz solo. Ahí vamos ahí bien. vamos ahí porque una de las cuestiones es cuáles son las fuentes de sufrimiento. Porque Freud va a describir dos metas para alcanzar la dicha, para alcanzar la felicidad. Una meta positiva y una meta negativa. La meta positiva es satisfacer todas las necesidades. Algo que no se puede. Que todos buscamos, ¿no? Pensé que iba a decir la meta, dinero y amor, ¿no? Esa es la que está como más marquiteneada, ¿no? La que tenemos que cumplir todas las satisfacciones, ¿no? Y estamos atravesados, bueno, por algunas cuestiones a nivel discursiva, que es el amor, porque después también Claro. podemos ubicar que es el amor. Entonces, Claro. la complementariedad. Es así, ahí vamos a llegar, Ringo, a la cuestión del sentimiento escénico, de la cuestión del uno, que después, con Lacan, la significancia de lo que es el uno no significa con el otro. Es el uno de la pulsión, en todo caso. Entonces, ese uno no es con otro. Pero tiene que ver con eso. El sentimiento oceánico, el sentimiento de unión de uno con el universo, es de la plena satisfacción, y ya que lo dijimos, lo repetimos, de la pulsión. Pero hay un problemita con la pulsión. Esto lo han trabajado en algún momento, que no se satisface con un objeto, sino en el recorrido mismo. Entonces que está todo el tiempo activo. Y hay ciertas limitaciones a la satisfacción pulsional que tiene que ver con, lo decimos, el otro, lo cultural, ¿sí?, el propio cuerpo y la propia mente. Entonces ahí hay ciertas barreras para la meta positiva. Y la meta negativa tiene que ver con disminuir el dolor o el sufrimiento. ¿Sí? Entonces son esas dos maneras, dice Freud, de alcanzar la dicha o la felicidad. Y él dice en ese mismo texto, en una parte que siempre me quedó, que dice algo como, en el propósito de la creación no existía la idea de que los seres humanos sean felices, ¿no? O sea, que el concepto de felicidad es un concepto también muy impuesto por la cultura. Porque él dice ¿Por eso, qué como, no que, dice como eso? que en la creación, en este texto, en el Malestar de la Cultura, lo plantea creo que así, dice,
en el propósito de la creación no existía esta idea de la felicidad. También como un concepto impuesto por la cultura que tenemos que alcanzar. Y bueno, y empiezan a aparecer todos estos obstáculos y todas Claro, estas que tenemos cuestiones la que nos cultura empieza a marcar y Lea, ¿no? El sistema, o sea, digamos. El sistema del Estado económico. Él en claro, este tal texto cual, sí, sí. marca todo esto y nos va poniendo eso, como también el concepto de felicidad se va armando en función de ese sistema, ¿no? Y bueno, y acaban apareciendo los obstáculos, las limitaciones, etcétera, ¿no? Pero es interesante esa frase que No toques plantea. acá que se va a enojar el Sergio. Es el anido, no soy todo. Bien. Una fuente de sufrimiento. Sergio. Una cuestión técnica. Cuando golpean ahí la cabeza, y vos Me con un reta todo anillo el te tiempo. trajiste. Bueno, ¿qué o querés que sea. haga? Tiene un La batacazo pulsera, ahí. la pulsera. Mover el micrófono, mover la cámara, son todas fuentes de sufrimiento para Sergio. Entonces, ¿cómo- Sergio, hoy no vas a ser feliz. Ponele Miranda. A mí me pone Miranda, le golpeó la mesa. Fue ¿no? tan Nos vamos a un tema biónica. Miranda. Nos Bien, vamos a un bien, tema bien. Miranda. cómo te complica la vida el otro, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos. El otro tenemos- siempre nos complica la vida igual. O sea, ni Bueno, hablar. pero también Cualquier otro. pensaba si el otro también en la línea del Ringo, algo de también produce ese efecto o esa cercanía, pero yo pensaba que es la felicidad y decía, bueno, puede ser el orgasmo. ¿No? El orgasmo también se tiene con otro, entonces ese momento de unión, ¿no? de los cuerpos o de la cuestión subjetiva puede producir ahí una cuestión. Entonces, como fuente de sufrimiento, como fuente de placer. Pero bueno, ahí nos pasamos a otra línea que es el otro como objeto también, ¿no? Aunque sea el otro en su subjetividad. Y tan fugaz el orgasmo. Y también puede ser solo, no necesitamos el otro necesariamente, te aviso. Pero- buen punto, buen punto. Podés Buen punto. quitar al no, no. sujeto. Ahí podemos entrar en discusión y lo traemos y lo dejamos para más adelante, pero no es sin otro porque está en la fantasía. Ah, Bueno. bueno. ¡Oh, no! Esto es una guerra de touché, ¿viste? Touché. Se Bueno, va vamos, respondiendo, vamos, va, está está bueno. bien. Sí, Está puede bien. ser. No, digo, Sí, sí. hay algo, con algo se fantasea, digo, Sí. y Está bien, el está bien. objeto Es verdad. fantasía. Es No sé, cierto digo, eso. me animo a sí, decirlo. sí, No, sí. no, no, Sí, no, está sí, bien, está sí. bien. Pero Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. sacamos el No nos tema, metamos en eso, está bien. sacamos el tema de la felicidad y vamos directamente a la sexualidad. Está mezclada también, fue. ¿no? Tiene un Tiene que poquito. ver. La sexualidad y también el amor, ¿no? Ahí, Y de la Freud- infelicidad también. En la felicidad también. Ahí Freud, en las fuentes del sufrimiento, dice que una de las maneras, digamos, de apalear ese sufrimiento es una, con sustancias embriagadoras que nos vuelven insensibles a las fuentes de sufrimiento, a satisfacciones sustitutivas, y ahí va ubicando distintas satisfacciones sustitutivas y a distracciones poderosas. Pero va ubicando en cada una de ellas, algunas, entre ellas el amor, como la más poderosa, dice. Como la más Mirá. poderosa fuente de apalear o de soportar el sufrimiento. Sin embargo, la más débil, en tanto, es la que no depende de uno. Porque si el ser amado o el ser amado se va, eso nos deja totalmente indefensos y hundidos en el sufrimiento de nuevo. Pero a paliar el sufrimiento de existir. De existir. La vida misma. La vida misma. La vida. o sea. Qué cruel todo lo que nos dice. Yo pensé. No, está bien, pero está Pará, yo pensé que lo pregunto podíamos ser felices más desde fáciles. inocentemente, o sea, digamos, de estar, De estar. de vivir, De vivir, del sufrimiento. de ser. de ser, tal cual. Acordate que siempre tenemos estas dos metas. Una negativa, que es apalear el sufrimiento, vamos a decir, de una satisfacción, de una necesidad insatisfecha. Y la otra es, a través de esto que decíamos, alcanzar la máxima satisfacción. Entonces, tiene que ver con distintas fuentes de sufrimiento. Que, vuelvo un poquito, pero tiene que ver con el propio cuerpo, ¿sí? Con la relación con el otro, y Freud lo dice con el mundo externo, la relación con el mundo externo. Entonces, ahí estarían las tres fuentes de sufrimiento. La vez pasada, bueno, la Ali trajo el tema de cómo el derecho se convierte, cómo aparece el derecho. Y tiene que ver con esta cuestión de lo estructural de lo cultural, ¿no? Del punto de renuncia que tiene que hacer el sujeto por la entrada a la cultura. ¿Sí? La cuestión del hombre poderoso, que es el que regula, entonces a partir de la organización de otros, algo del goce de ese que está ejerciendo, digamos, poder sobre otro, digamos, de alguna manera se acota. Y eso es una fuente de sufrimiento. Todos pasamos por ahí. Digo, para estar acá, en la actualidad, eso también, digamos, lo voy a decir así. Entregamos un pedacito de carne para poder estar. Y está bueno esto que planteas porque digo, hay gente que cree o que se nos impone como desde lo mediático esta cuestión de la felicidad sin el sufrimiento, ¿no? Y esto que vos decís, todos entregamos un pedacito de carne para estar acá, o sea,
tenemos que atravesar parte de ese sufrimiento para estar acá. Por eso nosotros planteamos este anti-ABC de la felicidad, por una cuestión de cómo nos imponen esta idea posible, que en realidad no es posible, de felicidad. Y creo que ahí, bueno, Freud lo comenta desde 1000 lugares distintos que vos lo has estado planteando. Pero fíjate, hablábamos de felicidad y creo que dijo sufrimiento 100 veces para llegar al concepto de felicidad, pero ¿no? Y creo que me, es así. me pongo en abogado del diablo. También antes, o sea, ahora está el mandato de la felicidad, no puedo poner un año específico donde empezó, pero desde hace unos años atrás. Es muy pero New también, Age. claro, es muy New Age, totalmente. Pero también antes estaba, bueno, es tu trabajo, no te gusta, pero trabajá de eso, bueno, tu pareja no la más, pero bueno, es piola, es buena persona, ¿entendés? O sea, antes estaba el mandato de la resignación y que fue reemplazado por el de la felicidad. Supongo que los dos tienen un punto criticable, pero tampoco, o sea, pasamos del mandato de la resignación, me parece, al de la felicidad. Sí, yo, más allá de los mandatos que pueden estar operando en estas dos épocas que vos marcás, creo que hay una diferencia en el punto de la lógica de implementación. ¿Qué quiere decir con esto? Antes había mandatos sociales, hoy lo que hay es un imperativo, ¿no? Ah, bien. Hay Me un gusta, me empuje gusta. a. La diferencia. Entonces, ahí hay una diferencia que puede, porque los mandatos siguen estando, ¿no? Pero quizás de otro estilo, con otras lógicas, como por ejemplo la religión tampoco está tan fuerte hoy en día, pero hay el imperativo, que desde el psicoanálisis llamamos el imperativo de goce, ¿sí? Antes lo que comandaba era un ideal de familia, un ideal de trabajo. Las condiciones culturales y sociales también permitían sostener esos mandatos. Digo, a los 20 te podías casar, te podías tener tu casa, trabajo estable y podías jubilarte a los 75 años y habían condiciones materiales concretas que eso lo permitía. El acceso al trabajo, el acceso a la educación, etcétera. Entonces, eso también, digo, se ha producido un movimiento que tiene que ver con lo económico y no solamente con la economía de circular bancaria, sino con la economía libidinal, ¿no? Un cuestionamiento. Y ahí siempre pienso que implicancia el psicoanálisis para poder cuestionar muchas veces todos esos ideales a través de los sujetos, pero eso tiene un impacto en la cultura. Y hay lo que un autor muy conocido en el psicoanálisis, Jacques Alain Miller, habla del ascenso a ese lugar donde antes operaba el ideal, opera el objeto A, que es esa cuestión del goce, ¿no? Donde no hay un marco, ¿sí?, que sostenga simbólicamente al sujeto o a los sujetos. Entonces, hay distintas manifestaciones culturales y epocales que no estaban presentes antes. ¿Y cómo nos da un ejemplo ahí en donde, bueno, claramente está, antes buscábamos este ideal y ahora decís, está como en este lugar del ideal está el goce o este objeto A? ¿Qué ejemplo se te ocurre para que la gente pueda entender qué sería que el lugar del ideal lo ocupa ahora el objeto A, perdón? Bien, antes lo voy a poner con la clínica concreta, dale. llana del día a día. Antes los sujetos, o la mayoría de las personas, venían a, digamos, por el sufrimiento que era estar en un trabajo que no soportaban, pero que no podían renunciar porque el mandato decía, o con una pareja, o etcétera, ¿no? Hoy la clínica muestra que lo que está, sobre todo en jóvenes, y no tan jóvenes ya, muestran otro tipo de relación, no solamente a un ideal, porque muchas veces no lo hay, ¿sí? Y muchas veces hay que construir todo un sistema simbólico que den soporte a, por ejemplo, consumos que llegan a un exceso y a una masividad que dejan a las personas muy cerca de la muerte, ¿sí? O lo que decimos pasaje al acto, acting out, que son conductas que tienen que ver con autolesiones de distintos tipos, pero que están muy descarnados, le decimos, que no hay ningún marco que soporte, que sostenga, y también lo vemos en la construcción familiar, ¿no? Cuando hiciste eso, ¿había alguien? No, si estoy solo 3 días, mi familia trabaja. Claro. Entonces no hay un marco que contenga, y esos actos no están asociados a cuestiones que tengan que ver que, digamos, a veces están asociados con pérdidas mínimas, ¿sí? Que no soporta, digamos, la cuestión simbólica no soporta esa pérdida, que uno puede decir, bueno, tampoco es tan terrible sacarse un 5 en matemáticas. Y hay sujetos que eso no lo soportan. Eso es esta cuestión, digamos, de el imperativo de goce. Eso por el lado clínico, digamos, desde el sufrimiento de la clínica, pero también tenemos sujetos donde, por ejemplo, sujetos que están muy cercanos a la manía, ¿sí? Donde no hay un límite en el parar del gozar, sobre todo en lo que puede ser objetos de consumo,
o también en relaciones Se le llama sexuales, por manía. ejemplo. Manía es un término específico, pero sujetos que vemos todo el tiempo como en una manía. Como en esa cuestión del no límite, ¿no? De buscar, buscar, buscar y no encontrar ese límite que quizás antes estaba como más marcado, ¿no? Ahora están desdibujados. ¿sí? De Entonces un cuesta sin más. límite constante. Entonces eso que termina afectando Mira. de manera grave a las personas y al entorno también, por supuesto. Sí, es otro tema para pensar, no lo vamos a hablar ahora, pero creo que es un poco lo que pasa con la adolescencia, que no están esos límites más claros, entonces buscan también de estas maneras más sin límite, como vos lo estás planteando, ¿no? Sí, soy un poco defensor de las adolescencias y ubico también que la generación que anterior a las adolescencias actuales son los que sobre todo Sí, sí, han totalmente. sufrido el cambio, digamos, generacional, donde, bueno, le digo que sí o le digo que no. Donde Sí, yo no pongo la responsabilidad en el adolescente, pero digo, es lo que termina pasando consecuencia de estos adultos que quizás fue nuestra generación o una más, ¿no? Sí, yo creo que la nuestra es. Una más grande, no somos nosotros, son los que estaban antes. Como implicada. Somos ahí. nosotros. Sí, totalmente. Sí, somos nosotros. Sí, sí. Y no tengo hijos, somos nosotros. Sigo un poquito más, no sé cómo estamos de tiempo, cómo Sí, vamos, sí, me avisa. tenemos unos ¿Vamos minutos bien? más, sí. Dice Freud, lo que en sentido estricto se llama felicidad corresponde a la satisfacción más bien repentinas de necesidades retenidas con alto grado de éxtasis y por su propia naturaleza solo es posible como un fenómeno episódico. Me encantó, me la tengo que aprender, se la voy a usar en algún asado. Escuchame, ¿cuál he Qué dicho bien yo? que la estamos pasando, bueno, es un fenómeno ¿Cuál he episódico. dicho? Que Freud de dice... satisfacción. Yo amo el felicidad. malestar en la cultura, es como el texto, yo tengo que decir Freud, digo malestar en la cultura. Mirá todas las frases que... Y yo lo nombro en todo, viste que yo siempre digo, tengo Sí, dos sí, textos, sí. uno del malestar en la cultura, mirá todo lo que tiene, ¿no? Y frasecitas así que van saliendo, A ver, interesantes la para podés pensar. leer de La vuelta. repito. Ujú. Lo que en sentido estricto se llama felicidad corresponde a la satisfacción más bien repentina de necesidades retenidas con alto grado de éxtasis y por su propia naturaleza solo es posible como un fenómeno episódico. Sí. La cortamos, esa te la cortamos, esa la ponemos Comer ahí. asado con amigos, listo, la felicidad. Ahí Episódica. está. Bien, episódica. No hay más que eso, no busquen más, no hay, ya lo dijo Freud. O una buena noche de amor. Un episodio. También episódica. Episódico. Está bien, está bien, está bien. Me encantó. Mirá, y no la tenía, ¿eh? Mirá que tengo el malestar en la cultura marcado de pe a Se pa. mata de risa. Me faltó esa. O no, Sergio. La Y si esos episodios se Después- repiten seguido, mejor Aparte, todavía. Queda tan delicado, queda tan allá arriba. Tremendo. Gracias, my friend. Lo episódico también se puede continuar con un uvasal. Bueno, cuidado para que poder extenderlo un poco más. Y después él continúa y dice que nuestra constitución, pues, es un límite de nuestras posibilidades de alcanzar la dicha. Entonces ahí cómo ubica la constitución subjetiva desde el inicio como un límite también para poder alcanzarla. ¿Y por qué traigo esto? Porque yo decía, bueno, este es el tema que por oposición, y pensaba en lo que habíamos hablado la vez pasada respecto de la guerra, de la violencia, de la segregación, bueno, oponer un poco y también, digamos, contribuir a esa construcción de discurso desde la oposición, desde la felicidad, desde el amor, desde el deseo, ¿por qué no también desde el goce entendido dentro del marco, dentro de un marco? Y también lo traigo y lo converso en este punto, que está buenísimo, el anti-ABC de la felicidad, no para Lo vamos a hacer contribuir. este año, lo vamos a seguir. Sí, sí, sí. Era interesante preguntábamos a distintos protagonistas, distintos, no sé, músicos, historiadores, cómo pensaban que podía ser el anti-ABC de la felicidad y cada uno planteaba algo. Era interesante, íbamos a armar los pedacitos y recordar, lo dejamos a la mitad, pero lo vamos a seguir desde esto, ¿no? Y me gustó esa frase, la vamos a repetir, la episódica de la felicidad. Quedó grabado, Sergio. Sí, Sí, quedó, sí, sí, quedó. quedó grabado. Quedó porque la tengo que volver a leer para aprenderla. Porque esto, ¿no? Poder en una época donde está este empuje, o está este imperativo a la felicidad o a distintas cuestiones que muchas veces se enlazan a objetos, estas cuestiones de muchas veces que estamos viendo desde la infancia, en lo netamente clínico o en los consultorios que vemos a chicos, ¿no? Muy chicos con el tema del teléfono, de las pantallas, en una conexión casi exclusiva con eso que pasa ahí con las pantallas. Muchos discursos que acompañan ese empuje y la propuesta del psicoanálisis, que no es
una promesa vas a salir de ahí, digamos, ni rápidamente, ni sin un costo, sino que tiene que ver justamente con el vaciado del sentido que las personas le damos muchas veces a distintas situaciones. Hablo de los chicos, pero también hablo de los adolescentes y también de los adultos. Cuando cargamos de sentido una situación que se nos vuelve totalmente sintomática, la operatoria psicoanalítica no es hay un destino posible y es la felicidad, ¿no? Fíjense que ya Freud, digamos, lo decía, es imposible en algún sentido, es posible en otro. Entonces la operatoria del psicoanálisis, sobre todo lacaniano, tiene que ver con un vaciamiento del sentido que muchas veces le damos a la vida, y eso nos lleva a otras fuentes de sufrimiento, básicamente. Esto, no prometer una brújula, al menos desde el psicoanálisis, y poder transmitir que hay muchos pensadores que se dedicaron a decir, bueno, no es tan fácil, no es tan simple, lo importante es poder ir despejando esas cuestiones que orientan muchas veces con un destino bastante trágico en algunas personas, de hecho. Bien. Me pongo a llorar, ya está. Me gustó para... Fue para abajo igual. cerrar. No, terminaste triste. Está bien. Ponele ahora, rematame con una que Es la queda vida, la vida así. Fenómeno Ya está. episódico. Volvamos a la frase del fenómeno episódico, así termino bien. Me voy Anda a a buscar feliz. tu fenómeno episódico. Claro, voy es corriendo, verdad, ya hay está. que buscar el fenómeno episódico. Esa gente que no se pregunta, o sea, que dice, yo soy feliz porque tengo esto, ¿lo dice realmente sabiéndolo? Ojo. Bueno, lo vamos a dejar a Lea que responda, pero digo... Pero, viste, no, si yo soy feliz, mirá mi familia, mirá, tengo un trabajo que me gusta. No, capaz que se lo repiten para... No, y está el que lo puede Como un mantra. sentir, el que se la Mantra. cree Como así un también, ¿no? El que dice, yo no quiero más que... Pero más que feliz sos Y no se conformista. pregunta. ¿O no? Bueno, claro. Bueno, yo creo que ahí, que en esto que decía del checklist, ¿no? De hacer una lista de qué es la felicidad, también poder entender que hay otras personas que o se conforman con estas Menos. tres cuestiones. Bueno, no sé si menos, ¿no? Sí, Digo, es verdad. Porque ahí cuando le ponemos un calificativo, cuando le ponemos un calificativo, empezamos en la cuestión Claro, de sí. del checklist. Entonces, creo que es posible, y muchas veces, desde el consultorio también, ¿no? Acompañamos a la persona, a veces, bueno, no está tan mal. O sea, Aparte, a yo creo que es conformarse un poco válido el más. que es feliz con eso y dice, soy feliz. Para mí se lo dice Yo más lo para envidio. el No, otro. No sé. No, hay gente que está ahí. se Bueno, quiere pero quedar quizás ahí la felicidad está en esa competencia imaginaria con el otro, Es ¿no? cierto. Le voy a decir que estoy bien que eso también se da. Pero bueno. Cada uno. Pará, Sergio, vos ya. Ahora ahí, esto, a ver. Sí, enamorado. Dios mío, qué tema tan feo. Pero capaz que era feliz. Que el capaz otro que era día. feliz, era Y la feliz. gente lo escuchaba y también. ¿Ese Ali o el de Miranda? Por la Felicidad, ja, 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 escuchamos Miranda, escuchamos esto. de sentir amor. No podés tirar un estribillo que se llama La felicidad, ja, 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 ja. O sea, es verdad. Pero para, si el tipo era feliz mientras lo cantaba, está bien, está vale. bien. Seguro Es La válido. Plata lo hizo muy feliz después de ese tema. Bien. Yo también hubiese sido feliz. Muchas gracias, Sergio. Gracias, Debbie, Alicia, Lean. Nos reencontramos Fenómeno episódico. mañana Nos acá. quedamos con eso. No, yo me la voy a aprender esa, ¿sabes? Se la va a cómo? tatuar. Sí. Va a robar No. con eso, que se hace Va a el galán, robar. ¿sabes Yo cómo va a vengo robar? robando con 3 o 4 cosas. Por eso conozco mucha gente nueva. Para Muchas ir, chicas, para iba a no decir, repetir. asquerosa. No. Te escuché, Te vas a dar la vuelta y te vas a empezar a repetir cagás las mismas frases. Escuchame, se las va a anotar a todas las mujeres con las que salgan con vos. Las tienen en un librito, se las dice a todas. Te quedó no dando vuelta crean. algo que hablamos la semana pasada. ¿Verdad? No lo vamos a hablar a nadie. Se las creas y Bien, se las anotás. bien, No, no bien. le crean nada, es mentira. Bien. Vamos a terminar el programa. Chau.